Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por empezar la semana con nosotros. Somos el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento, Éxito. Les saluda Leonor Roquet. Para mí siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Por favor, utilicen la opción de preguntas para confirmarme que se escucha bien, que pueden ver bien mi pantalla. En este momento estamos viendo la homepage del Instituto Español de la Bolsa. Confírmenme por allí, por questions, por la sección de preguntas, por la opción de preguntas que nos da la plataforma de GoToWebinar, que me están escuchando y viendo de forma correcta. Gracias, Héctor. Buenos días. Leonardo también dice que se escucha muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Nos pueden ir escribiendo por allí también de dónde se conectan, desde dónde nos están acompañando. Por aquí tenemos a Leonardo de Panamá. Qué rico, Leonardo. Por aquí también desde Cancún a Héctor. Muy bien. A ver quién está por aquí con nosotros en España. Ernesto del Salvador, quien está con nosotros desde Barcelona, donde está el Instituto Español de la Bolsa. Dante de Argentina, tenemos a mucha América Latina el día de hoy con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Como les comento, no sé si todo por aquí, veo nombres que siempre nos acompañan en los webinars, veo otros que son nuevos. Y por eso quiero hablarles entonces un poquito del instituto. El Instituto Español de la Bolsa nace por la necesidad de propagar la cultura financiera aquí en España. Nosotros ofrecemos cursos, también ofrecemos instrumentos como señales para ayudarlos a ser mejores en los mercados, para ayudarlos en sus operativas, para que crezcan como traders. También tenemos muchísimo contenido gratuito que los puede ayudar, que pueden seguir, como los webinars que hacemos cada semana. Tenemos uno el 2 de julio también con nuestro equipo de Green Forex, así que muy atentos por allí, que seguro les llega por correo la invitación. Y bueno, siempre van a tener por aquí en el homepage del Instituto Español de la Bolsa, en la parte superior a la derecha, van a tener el banner en el que se pueden inscribir a nuestro próximo webinar. En este caso tenemos el banner del curso del webinar del día de hoy. Siempre van a tener aquí mucha información gratuita. Por ejemplo, estamos publicando todas las mañanas en hora europea los comentarios del mercado, una herramienta fabulosa en el que van a poder leer lo que pasó durante el día desde el cierre de los mercados. Van a tener un resumen de las noticias. Vamos a abrir, por ejemplo, el del día de hoy para ver. Por aquí lo tienen. Pueden ver que es un resumen de más o menos lo que ha pasado antes de la apertura de los mercados. También tienen, por ejemplo, cómo está el oro, cómo está el petróleo, cómo acabó la semana, qué se puede esperar de los próximos días, dividendos y calendario económico. Así que estén muy pendientes que todas las mañanas de lunes a viernes estamos publicando estos comentarios del mercado. Muchísimas gracias a todos quienes nos saludan. Por aquí tenemos a Ruperto de Valencia, España, por aquí de Yucatán, Jorge de Argentina. Muchísimas gracias. Y bueno, el Instituto Español de la Bolsa, como les comenté, ofrece cursos de trading. Tenemos un curso muy interesante que va a empezar este verano de análisis técnico. Se pueden poner en contacto con nosotros si quieren más información sobre este curso que está excelente. Es el análisis técnico para una estrategia ganadora, para que aprendan allí los secretos de los expertos a la hora de aplicar el análisis técnico. Está de verdad excelente. Pero también han sido muchos las personas que se nos han acercado para preguntarnos qué pasa entonces con el mundo de las criptomonedas, qué pasa con los bitcoins, qué pasa entonces ahora con un mundo tan cambiante que estamos viendo en estos momentos, cómo quedan las inversiones en criptomonedas. ¿Son confiables? ¿No son confiables? ¿Cómo podemos trazar estrategias? Y por eso nos hemos unido el día de hoy en este webinar con el equipo de Dummy Trader, quien nos viene a explicar cómo se utilizan los algoritmos en las criptomonedas.
además de darnos un paneo general sobre cómo se mueve todo este mundo. Ya se lo comentábamos en las invitaciones, si son nuevos en este mundo o si ya tienen experiencia, de verdad creo que va a ser un contenido muy interesante para todos ustedes y por supuesto siempre les traemos ofertas especiales para todos aquellos que nos acompañan en estos webinars, en estos encuentros y por supuesto el día de hoy no será la excepción. Así que no me queda más que darle el espacio a nuestro equipo de Dummy Trader, quien nos va a explicar como invitados en esta ocasión especial qué pasa con los algoritmos y las criptomonedas. Así que les paso la pantalla. Muchísimas gracias, Sebastián, Daniel, ¿están por allí? Sí. Hola. Sí, hola, Leonor. Genial. Les paso entonces la pantalla, Sebastián, y les dejo la pantalla y los micrófonos. Por favor, todas las preguntas vayan dejándolas en la sección de preguntas. Al final se va a abrir una ronda de preguntas. Todas las dudas que tengan sobre la estrategia, criptomonedas, criptomundos, blockchain, todo lo que necesitan, vayan escribiendo sus preguntas por allí que vamos a estar atendiéndolos al final de la presentación. Bueno, Sebastián, Daniel, les dejo entonces los micrófonos. Muchas gracias. Hola, encantado. Soy Sebastián, vengo acompañado de Daniel y bueno, somos el equipo de Dummy Trade, el primer criptobot automático y en este webinar os vamos a explicar cómo utilizar los algoritmos en criptomonedas. En principio veremos qué veremos hoy en este webinar, que vamos a hablar un poquito de quiénes somos, para que sepáis, es muy importante quién imparte la formación, ¿no? Sea la formación que sea, siempre es muy importante saber quién te la está ofreciendo, ¿no? Por otro lado, qué formación impartiremos en el Instituto Español de la Bolsa a lo largo de nuestra colaboración con ellos y luego concretamente qué veremos hoy. Que veremos blockchain, Bitcoin y criptomonedas, cómo utilizar los algoritmos en criptomonedas, un algoritmo concreto que es el algoritmo X6R y luego por último quiénes somos nosotros y quién es Dummy Trade. Para empezar, os cuento un poquito sobre nosotros. Vamos a hacer 2 colaboraciones con el Instituto Español de la Bolsa. Dummy Trade es lo que se ocupa de las criptomonedas y Águilas del Forex es la academia de Forex que también tenemos. Podéis ver los 2 enlaces arriba. Cada integrante del equipo os cuento que tiene una dilatada experiencia de más de 10 años en su especialidad. Yo soy Sebastián, como os he contado, soy analista CFA, experto en inversiones y trading y exdirector de fondos de inversión. Soy exdirector de riesgos en fondos de inversión. Luego tenemos a Daniel Caldelli, que es el CTO, experto en desarrollo tecnológico y en criptomonedas. Y por último, Sergio Domínguez Guerrero, que es el experto en sistemas automatizados de inversión y trading. En cuanto a la formación que impartiremos a lo largo, como os he comentado, de la relación con el Instituto Español de la Bolsa, vamos a hacer formación especializada para dominar la inversión en Bitcoin y criptomonedas. Para esto hay 4 bloques muy importantes. Por un lado, todo lo que es la tecnología blockchain. En segundo lugar, el Bitcoin concretamente y el resto de criptomonedas que existen. Por tercer lugar, lo que es el trading y las criptomonedas, trading con criptomonedas y algunas con divisas. Y por último, robots de inversión. Tener en cuenta que estos son 4 bloques muy densos, con lo cual hoy solo vamos a poder introducir ciertos temas de cada bloque, ¿no? Para que nos conozcáis un poco, pero es una materia muy larga. Ahora mismo voy a dar paso a Dani para que os empiece a explicar lo que es el blockchain. Hola a todos. Daniel. Sí, aquí estoy. ¿Me oís? Sí, continúa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero yo también daros el buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué parte del mundo estéis. Y nada, un poco lo que ha dicho Seba, me reconecto diciendo que os hablaré de la blockchain y poco a poco llevaré la tecnología blockchain a lo que es el mundo de las criptomonedas y en concreto en este caso al Bitcoin. Esta estructura de datos que es la blockchain es algo muy amplio. Entonces aquí daremos en esta slide que compartiré con vosotros,
pues unas informaciones vistas de una forma un poco distinta a lo mejor de lo que es normalmente la blockchain. Y esto espero que también sea útil y no sea aburrido también por aquellos usuarios, aquellas personas que están conectadas y ya conocen y manejan un poco la blockchain. Y es por esto que a lo mejor empiezo con una slide que no es muy típica cuando se habla de blockchain, que es un poco la red, cómo está creada, cómo está dibujada, cómo está pensada la red que está detrás de la blockchain. Y puede parecer sencillo, pero realmente me ayuda muchísimo esto a explicar de verdad cómo la blockchain ha sido creada para que todos los usuarios sean al mismo nivel. Y gracias a esto utilizo esta slide, como podéis ver aquí para ayudarme tengo 3 imágenes de lo que son la red centralizada, descentralizada y distribuida. Para entendernos, una red centralizada, además me ha ayudado dibujando unas pelotitas verde y roja. Nosotros en este caso seríamos las pelotitas verde y el sistema centralizado al centro de la red sería la pelotita roja. Por ejemplo, como ejemplo me surge lo de una página web. Una página web, muchas veces cuando yo desde mi ordenador pido el contenido de una página web, yo me conecto al servidor de donde está esta página web y este servidor me envía las informaciones que luego se mostrarán en mi ordenador. Sin embargo, la red descentralizada añade como un paso más. Como podéis ver, tenemos la pelotita verde, la pelotita roja y en entremedio tenemos una pelotita naranja. Realmente las informaciones, cuando yo necesito algo, el ente central sigue siendo la pelotita roja. Pero la pelotita naranja lo que hace es ponerse en el medio y ayudarme, a lo mejor a ayudar a la pelotita roja a no ser demasiado cargada de todas las informaciones que tienes que compartir. Me viene un ejemplo para la red descentralizada que es el típico ejemplo de los bancos. Tenemos un banco central, la pelotita roja, y luego en el territorio cada banco tiene su filial, donde si yo quiero ir en la filial de mi barrio, en la agencia de mi barrio, puedo ir a la agencia de mi barrio, que sería la pelotita naranja. Por supuesto, la pelotita naranja depende siempre de la pelotita roja. Pero ¿dónde está el poder en la red descentralizada? Está que si, por ejemplo, hoy fuese un día de vacaciones en Madrid y yo me encuentro en Valencia, aquí en España, y yo necesito ir al banco, yo puedo seguir ir al banco porque tengo en mi barrio la pelotita naranja, la filial abierta, puedo seguir trabajando con ellos a pensar de que la pelotita roja en este momento está cerrado o está inactivo. ¿Vale? Esto es un poco lo que quiere crear la red descentralizada. Ahora bien, si la pelotita naranja falla, yo no me puedo conectar a la red. No puedo estar conectado con el punto central. Y por último viene la red distribuida. Como podéis ver, en la red distribuida hay solo una pelotita verde y ya no hay más pelotitas de ningún color, porque realmente somos todos iguales. ¿Dónde está el poder de la red distribuida? El poder de la red distribuida es que, como os acabo de decir, si en la red centralizada, por ejemplo, entre la pelotita verde y la pelotita roja, se borra la línea que las conecta, se pierde la conexión con la pelotita roja. En la red descentralizada, si se borra la línea entre la pelotita verde y la pelotita naranja, se pierde la conexión con la red y con la pelotita naranja y todas las demás. Sin embargo, a menos que la pelotita verde que somos nosotros no esté conectado a la red en ningún punto, al estar conectado a la red en un solo punto, automáticamente está conectado a toda la red. Y esto nos ayuda para entender que todas las partes son al mismo nivel. Todas tienen el mismo nivel. Y esto es muy importante para la blockchain, porque la blockchain quiere que todos seamos al mismo nivel. No haya alguien que tenga más valor de los demás. Seba, si por favor puede pasar de una slide, te lo agradecería. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver un poquito más, ¿no? Después de haber visto esta introducción general de la red de la blockchain, realmente la blockchain, ¿qué es? Vale. Blockchain, la traducción es cadenas de bloque. Y aquí os he hecho, creo, esta imagen que creo que la habéis visto muchas veces, que no es nada más que un bloque detrás de otro. Es un bloque que sigue el otro. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una cadena. Estamos en el bloque N, donde hay el cuadradito rojo, y el bloque N sigue el bloque N-1 y a su vez el bloque N-1 sigue el bloque N-2 y así hasta el primer bloque.
¿Qué me interesa que entendáis de la blockchain? Lo primero, que están dentro estos bloques, que están dentro el bloque de cada blockchain. Están las transacciones. Entonces, cada bloque está hecho de muchas transacciones. ¿Y cuáles son las informaciones de las transacciones? Pues, de forma muy sencilla, como dices la palabra misma, se indica cuando se quiere enviar algo, más bien cuando se quiere traspasar la propiedad de algo desde un usuario hasta otro usuario. En este caso, por ejemplo, de esta slide, vemos que el usuario X quiere traspasar la propiedad de un fichero al usuario Y. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? Os he elencado las propiedades más importantes de la blockchain. Lo primero, la inmutabilidad. Vale, entonces, no sé, muchas veces habéis oído decir que la blockchain es inmutable, que todo lo que se hace en blockchain no se puede modificar, es inmodificable o algo así. Vamos a analizar un poquito más este punto. Lo primero, ¿cómo se puede garantizar que la blockchain es inmutable? Esto quiere decir que un usuario, un hacker, por ejemplo, puede querer intentar meter dentro la blockchain, añadir un bloque que por algún motivo dentro de este bloque hay unas cuantas transacciones que le benefician a él. Por ejemplo, él se ha traspasado muchos fondos. Entonces, ¿cómo se garantiza que el usuario, por ejemplo, no pueda meter entre el bloque N-2 y el bloque N-1 otro bloque? Porque cada bloque lleva consigo unas informaciones extra. Además de las transacciones, por ejemplo, lleva consigo un ID que le indica cuál es el bloque anterior. En este caso, el bloque anterior al bloque N, cuando se cerrará el bloque N, será el bloque N-1. Y el bloque anterior al bloque N-1 tiene que ser el bloque N-2. De esta forma, muy sencilla, yo no logro, bueno, mejor dicho, logro que nadie pueda meter un bloque en el medio, entre el N-2 y el N-1. Muchas veces cuando hablo de blockchain y explico estas cosas, yo lo simplifico mucho porque no sé exactamente quién son los interlocutores, las personas que me están escuchando y sobre todo porque no es la blockchain el tema central de esta charla. Pero me gusta, ¿vale?, dar estas 2 o 3 informaciones. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Entonces, me queréis decir, entonces no se puede modificar. No, por la regla que ha estado escrito la blockchain, en este caso estoy hablando en concreto de la blockchain del Bitcoin, no se puede, una vez que un bloque se ha cerrado, no se puede volver a modificar, jamás. Y entonces, ¿estamos seguros que nunca se puede modificar? Bueno, hay una curiosidad que sería el punto 4, que aquí cuando hablo de la regla matemática predefinida que determina el funcionamiento del algoritmo, que la red nos dice esto: oye, si se quisiera volver atrás, echar atrás, por ejemplo, 4 o 5 bloques, imaginaros siempre el ejemplo de aquí, del bloque N-2, N-1 y N, a lo mejor se podría decidir de echar por atrás el bloque N, que aún tampoco se ha cerrado, y el bloque N-1, y crear un nuevo bloque N asociado al bloque N-2. Pero para hacer esto, se tiene que meter de acuerdo al menos el 50% de todos los nudos de la red. Si os recordáis la imagen que os he enseñado antes, de lo que era una red distribuida, de todas las pelotitas blancas que había en la última imagen que os he mostrado, pues la mayoría, por lo menos más del 50%, se tienen que meter de acuerdo. ¿Entendéis la complejidad de poder realizar algo así? ¿Vale? Y entonces, yo quiero que esté claro que la blockchain ha sido construida para que sea inmutable. Lo que se escribe en blockchain no se puede modificar. Ahora bien, si por algún motivo más de la mitad de la red blockchain se pusiera de acuerdo, sí que se podrían hacer modificaciones. Unicidad de las transacciones. Hago un ejemplo muy, muy sencillo. Yo creo que todos los que se nos están escuchando hoy tienen WhatsApp. Y claro, yo puedo sacar una foto con mi móvil y luego a través del WhatsApp enviarla a un amigo. Claro, la imagen que yo he hecho
de alguna forma ahora la tiene también otra persona, porque yo se la he enviado. Y entonces existen dos imágenes, ¿vale? Y a lo mejor este amigo la envía a otro, y entonces existen tres imágenes. Esto quiere decir que un contenido se ha triplicado. ¿Para qué estamos hablando entonces de unicidad de la transacción? Porque podríamos ver como que en este ejemplo en concreto que se ve aquí de esta transacción donde se quiere enviar este fichero audio MP3 a un amigo, que el audio se duplicara. Pero la blockchain sirve justo para esto. Sirve para decir quién es el propietario de este fichero. Entonces, da igual que la gente diga, para que podáis entender, que de audio MP3 existan decenas de ejemplares. ¿Por qué? Porque el propietario del audio MP3, en este caso en concreto esta transacción, será exactamente el usuario Y, y hasta que no lo haya hecho el traspaso era el usuario X. Este es muy importante y más adelante lo veremos, sobre todo porque garantiza la unicidad de los fondos, porque estamos hablando al final de dinero, de criptodivisas, de criptomonedas. Vale, otro punto muy sencillo pero clave. ¿Cómo se participa? ¿Qué se necesita para poder utilizar una blockchain? Pues nada más, nada menos que una clave pública y una clave privada. La clave pública, a mí, para hacer un ejemplo que todos manejamos, es un poco el código de nuestra cuenta. Una clave pública, y como dice la palabra misma, se puede dar a quien sea, y sirve para que los usuarios sepan a quién yo tengo que enviar algo o sepan de quién están recibiendo algo. Mientras que la clave privada es la contraseña, para así decirlo, dentro de la nuestra blockchain. Entonces, en el caso de siempre, de este ejemplo, de esa transacción donde el usuario X quiere enviar al usuario Y, podremos decir que la clave pública del usuario que envía es X, luego más adelante la veremos más detalladamente este punto, y el usuario que recibe tiene una clave pública que es Y, ¿vale? Y para poder enviar y validar esta transacción dentro del bloque N, el usuario X tendrá que firmar esa transacción, tendrá que validarla. ¿Y cómo lo podrá hacer? Gracias a su clave privada. Todas estas reglas y muchísimas más, aquí de verdad os he elencado 2 o 3 propiedades, ahí detrás hay un mundo. ¿Por qué todo esto funciona? Porque hay una regla matemática detrás, predefinida. Alguna vez la llamamos la regla del juego, ¿vale? Y estas reglas, al ser matemáticas, son muy claras. Pero por cada acción corresponde una reacción. Entonces, determina el funcionamiento del algoritmo. Por ejemplo, la pregunta es, ¿quién cierra el bloque? ¿Quién cierra el bloque N? Bueno, cada una de las pelotitas que hemos visto antes de la imagen anterior puede cerrar el bloque N, ¿vale? Y la regla del juego, por ejemplo, nos dicen cómo se puede cerrar el bloque. En este caso, la red blockchain de una criptomoneda en concreto, que podría ser Bitcoin, nos dice que se tiene que resolver un cálculo matemático. Entonces, una vez que yo he saturado mi bloque, es decir, he rellenado mi bloque, puedo empezar a resolver este cálculo matemático. Y si lo resuelvo, yo soy la persona que ha cerrado este bloque. Entonces, por ejemplo, una regla matemática es, ¿cómo se cierra un bloque? Si tienes que resolver un cálculo matemático. Además, si haces unos controles, esta regla nos dice, oye, aquí me estás diciendo, en esta transacción en concreto, que el usuario X quiere enviar audio MP3 a Y. Pero mi pregunta es, ¿el usuario X tiene el audio MP3? ¿Es el propietario del audio MP3? Si lo queremos bajar a nivel de criptomonedas, el ejemplo es, oye, pero si yo quiero enviar 10 Bitcoin a otro usuario, yo tengo 10 Bitcoin, porque si yo no las tengo, la regla me dice, tú no puedes enviar algo que no tienes. Y mucha más reglas y muchos más controles que se realizan y que se hacen parte directamente de la blockchain mismo. Y como he dicho, ahora no vamos a entrar en detalle porque no nos aportaría nada para el webinario de hoy. Si podemos pasar de otra slide, quiero bajar todo lo que os he dicho ahora al tema de las criptomonedas. Es decir, lo que he querido hacer es una capa hablando de la blockchain en general, porque no tenemos nunca de olvidarnos que siempre blockchain y criptomoneda van de la mano, pero blockchain al final es una tecnología, es una estructura de datos.
con sus propiedades y sus peculiaridades. Entonces, ¿cómo se aplica esto, ¿no?, a la inversión, en este caso a las criptomonedas, al Bitcoin? Lo primero, al ser una red distribuida, no hay nadie que manda sobre los demás. Yo, en este caso, el típico ejemplo del banco, tener un banco central, aquí no existe. Esto sí, si se quiere cambiar algunas reglas, tiene que estar de acuerdo por lo menos el 50% de la red. Siempre recordamos que se pueden cambiar las cosas, siempre que tengamos más de la mayoría de acuerdo. El registro de las transacciones es público. Esto quiere decir dos cosas. Que cada pelotita del primer dibujo que vimos de la red distribuida tiene el registro de toda la blockchain. Es decir, si vosotros decidís mañana hacer un nudo de la red blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, vais a tener en vuestro ordenador grabado los gigas y gigas y gigas de todas las bloques y de todas las transacciones que se han realizado desde la primera hasta el día de hoy. Porque claro, si somos un bloque, somos par, tenemos que compartirlo todo y todo tenemos que saber todos de todos. Además, lo que estoy diciendo, al tenerlo yo, el registro es público. Es decir, que yo en cada momento, utilizando la transacción que os estaba enseñando antes de ejemplo, puedo entrar, puedo meter la clave pública del usuario X y ver qué propiedades tiene X. Y en este caso, cuántos Bitcoin tiene X. Y además, no solo cuántos tiene ahora, sino además cuánto ha recibido y cuántos ha enviado. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué no es? Porque alguien podría decir, oye, yo comparto mi código IBAN, mi código bancario de mi cuenta, pero porque quiero que la gente me envíe dinero, pero no quiero que la gente sepa lo que yo tengo. Y es por esto que se utilizan clave pública y las claves públicas, porque realmente garantizan la privacidad del usuario. Me explico bien. Muchas veces yo he oído decir que Bitcoin o las criptomonedas, hablando de Bitcoin en concreto, es un sistema anónimo. No, Bitcoin no es un sistema anónimo. Bitcoin es un sistema pseudónimo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la clave pública X, por ejemplo, 3X, por supuesto, nadie sabe XXX a quién pertenece, menos que yo. ¿Vale? Entonces soy completamente anónimo. Y si alguien entra en el registro de las transacciones, que es público, y mira la cantidad de Bitcoin que tiene la cuenta XXX, entonces la gente puede ver los Bitcoin que están en esta cuenta, pero no saben que es mío. Ahora, en el momento que yo, a mi amigo Seba, por ejemplo, le digo que me tiene que hacer un pago, le digo, hágamelo en Bitcoin, y Seba me dirá, ¿a qué dirección te la mando? Pues me la tienes que enviar al XXX, que es mi clave pública. Ya yo no soy anónimo, porque Seba sabe que XXX es igual a Daniel. Eso es muy importante, porque muchas veces la gente con esto del anonimato y del seudónimo no lo tiene muy claro. Pero también esto es un dato que es importante saber. Ahora recuerdo que podemos tener una infinidad un número infinito de clave pública y de clave privada asociada. Esto sí. Entonces, no es que cada cuenta tiene solo y una sola clave pública. Cada uno puede abrir todas las claves públicas que quiere. Pero siempre recordaros que es seudónimo, porque en el momento que se diga a alguien cuál es nuestro código, ya no somos más anónimos. La inmutabilidad de antes, que os he hecho el ejemplo de la imagen enviada por WhatsApp, en este caso es que se garantiza que los fondos, ¿vale?, sean únicos. ¿Qué quiere decir? Si yo en mi monedero tengo 10 Bitcoin y envío a mi amigo Seba 10 Bitcoin, si fuese el típico ejemplo que os he dicho antes de WhatsApp, es como que yo tengo 10 Bitcoin y él tiene 10 Bitcoin. ¿Qué hemos hecho? Hemos duplicado la cantidad de dinero que está. Es decir, de la red Bitcoin ya no tiene ya más de todo lo que tiene 10, sino que tiene 20 Bitcoin. No. Lo que se está haciendo en este caso es hacer que estos 10 Bitcoin, garantizar que estos 10 Bitcoin ya no son de Daniel y ahora son de Seba. Es decir, no se puede generar de nada el dinero, porque altrimenti sería un problema, no sería un sistema fiable. Y esto también se une al tema de la unicidad de las transacciones, ¿vale? Estos son los dos puntos muy importantes que hemos visto antes.
Y entonces, muchos preguntan, vale, ¿y entonces cómo se generan los Bitcoin? Vale, a día de hoy, cuando alguien logra cerrar un bloque, se le da un premio y se le premia con 6,25 Bitcoin. Entonces, si yo participo en la red, automáticamente puedo cerrar bloque. Sí, siempre y cuando tú decidas de participar, no ser un nodo pasivo, para así decirlo, de la red, sino que intentar minar. Porque la operación de intentar cerrar bloque, que viene un poco de la búsqueda de oro de los mineros que iban antes a minar, gracias a los ordenadores, al poder de nuestro ordenador intenta minar el bloque, intenta entonces cerrar el bloque y si lo logra, se nos reconoce 6,25 Bitcoin. Para hablar de esto, si queréis profundizar el tema de la minería, lo podéis hacer sin ningún problema. Lo que os quiero decir es que hay granjas y granjas y granjas de minado, que son como almacenes rellenos de ordenadores que intentan minar. ¿Esto por qué? Porque os puedo decir que podéis intentar minar con vuestro ordenador de casa. Sí. ¿Lo lograréis? La probabilidad es prácticamente nada. Pero si os interesa el tema, podéis ir, podéis profundizarlo, podéis ir a leer, que seguramente lo encontraréis interesante. Vale, seguimos. Y entonces bajamos aún más, otro escalón de esta presentación, y vamos a ver más de lo que es el Bitcoin. Vale. Entonces, que sepáis que se generarán solo 21 millones de Bitcoin. Es decir, el Bitcoin es un bien finito. ¿Vale? Alguien me dice, pero ¿cómo puede ser? Porque en la regla del juego, la que estábamos mirando antes, se ha dicho y se ha declarado que solo se generarán 21 millones de Bitcoin. Y os puedo decir más. Se sabe hasta cuándo se generará el último Bitcoin. Y la gente me dice, ¿cómo puede ser esto? Porque el algoritmo de Bitcoin es inteligente y cada 20 días lo que hace es calcular cuántos bloques se han cerrado y cuántos entonces Bitcoin se han generado. Si el número de Bitcoin que se ha generado es más de lo que él se esperaba en estos 20 días, aumenta la complejidad del algoritmo. Es decir, aumenta el proceso que nos sirve para cerrar el bloque. Sin embargo, si el número de Bitcoin ha sido inferior al esperado, baja esta complejidad y hace que sea más sencillo. ¿Vale? Entonces, se sabe más o menos calculando que el cálculo del algoritmo lo hace 20 días, calculando con un pequeño margen de error, pero más o menos se sabe cuándo se generará el 21 millonésimo de Bitcoin. Y luego alguien me dice, oye, pero el Bitcoin, ¿para qué me sirve? Si un Bitcoin ha llegado a valer $20.000, imagínate que hoy, a día de hoy, vale 10.000. Y yo no puedo ir al panadero a comprar una barra de pan, porque si lo pago con un Bitcoin, ¿cómo me puede dar el cambio él? Bueno, tenéis que saber que el Bitcoin se puede dividir, ¿vale? 8 decimales después de la coma. ¿Vale? Esta unidad más pequeña se llama Satoshi. Entonces, decir que tenemos un Bitcoin o decir que tenemos 100 millones de Satoshi es igual. Esto para que entendáis que no tenemos ningún problema si queréis ir al panadero a comprar una barra de pan y tenéis que gastar los 50 céntimos a pagarlo en Bitcoin. ¿Por qué? Porque gracias a los Satoshi podemos repartir el Bitcoin en 100 millones de partes. Por curiosidad, si alguien dice por qué la parte más pequeña del Bitcoin se llama Satoshi, por quien no lo supiera, Satoshi Nakamoto es el nombre o el seudónimo mucho más probable que sea un seudónimo de la persona o del grupo de personas que sacaron el tema del Bitcoin. Y en su honor se le ha dado a la unidad más pequeña el nombre de Satoshi. Una cosa importante, ese tercer punto, tener un wallet Bitcoin no quiere decir ser un nudo de la red, es un poco lo que os estaba comentando antes. Yo puedo ser un nudo de la red, pero puedo decidir no minar, es decir, no utilizar la potencia de cálculo de mi ordenador para intentar cerrar un bloque. ¿Vale? Y aquí vamos un poco a un tema de clave pública y clave privada y lo vamos profundizando un poquito. Aquí, como podéis ver, tenemos dos líneas, uno que empieza por 13A y termina con 2NV, que es la clave pública, y la de abajo, la 5K1,
que empieza con 5K1 y termina con 2G1 es una clave privada. Vale. Este es el formato que suelen tener, ahí puede haber otros formatos, pero a mí me interesa que entendáis una cosa muy importante. Si no tenéis la clave privada, no eres propietario de tus Bitcoin. Si pierdes tu clave privada, has perdido tus Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos. Muchos usuarios vienen a mí y me dices, ah, sí, yo tengo un Bitcoin, por ejemplo. Ah, vale, ¿dónde los tienes? Y me enseña una app donde le dice a la app que tiene un Bitcoin, porque correctamente en su día pagaron la cantidad igual al total de un Bitcoin y esta persona se le ha entregado un Bitcoin. Pero este Bitcoin está en esta wallet, está en esta aplicación. Entonces, al no tener la clave privada, tú no eres propietario de tus Bitcoin. Porque hemos dicho que si yo quiero hacer cualquier movimiento de mis Bitcoin, necesito tener la clave privada para firmar la transacción. Entonces, realmente, tú estás, creo se diga, no demandando, dejando a terceros en la propiedad de tus criptomonedas. Cuidado, no hay nada de malo en esto. Lo hacemos todos los días y lo pensamos bien con el banco. Nosotros, nuestro dinero no lo tenemos nosotros, lo tiene el banco. Y nosotros tenemos un acuerdo con el banco, ¿vale? Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante tener la clave privada? Porque como lo de las criptomonedas es un mercado no regulado, a diferencia, por ejemplo, de un sistema bancario, aquí en Europa, si no me equivoco, si abro una cuenta corriente en España, hasta 100.000 euros, si el banco quiebra, a mí me pueden garantizar que mi dinero es mío, hasta 100.000 euros. Claro, yo no sé qué acuerdo tenéis con estas aplicaciones que os están manejando las criptomonedas. Tenéis que aseguraros de que ellos os garantizan de alguna forma que si pasa algo, os devuelven el dinero. Si no, lo perdéis. Ahora bien, si sois propietario de vuestra clave privada, no pasa nada, porque quiebra esto, pero la clave privada la tenéis vosotros y la moveréis en otro wallet, donde seguís teniendo posibilidad de mover dinero y tal y cual. Hay un ejemplo muy peculiar que imaginaros que yo de alguna forma pierdo mi clave privada. Entonces llamo a la red Bitcoin, hago un poco un absurdo, estoy haciendo un poco un ejemplo absurdo, pero me gusta hacerlo. Llamo a la red Bitcoin y le digo, red Bitcoin, esta clave pública es mía y los Bitcoin que hay ahí dentro son míos. Oye, por favor, ¿me lo podéis devolver en esta otra clave pública de la que sí tengo clave privada? Claro, la red Bitcoin lo primero me dices, oye, ¿cómo sabemos que eres realmente tú el propietario de esto? Porque la única forma de demostrármelo es tener la clave privada. Pero a pensar de esto, yo logro demostrar a la red Bitcoin que esta clave pública es mía. ¿Vale? Entonces llamo a la red Bitcoin y le digo, aquí os estoy demostrando que la clave pública es mía. Perfecto. Ahora te vamos a pasar tus Bitcoin. Ya. Pero para pasarte tus Bitcoin yo necesito tu clave privada porque necesito firmar la transacción. Entonces es fundamental tener la clave privada. Vale. Como último punto, que sepáis, que no suene raro, que cada vez que hacéis una transacción, entonces enviáis Bitcoin de un usuario A al usuario B, pues siempre tenéis que pagar un coste. Siempre se paga este coste. ¿Ha habido veces que no se ha pagado? Sí. ¿Por qué? Porque el coste lo asume la plataforma con la que a lo mejor estáis haciendo la transacción. Pero siempre se tiene que pagar este coste. Y vosotros diréis, ¿y para qué sirve este coste? Vale. Hemos dicho que se generarán solo 21 millones de Bitcoin. ¿Y entonces qué pasará el día que se genera el Bitcoin 21 millonésimo? ¿Por qué la gente quiere, los mineros quieren siguiendo estar ahí para seguir validando transacciones, cerrar bloque, si no se le entrega ningún premio? Vale, entonces, este coste, lo primero, sirve para esto, para pagar a aquellos mineros que sí están validando los bloques, los están cerrando y están haciendo que la red Bitcoin crezca y siga en pie. Pero además, cada vez que se cierra un bloque, se genera también otro proceso, que es el proceso de la validación. Se me escapa la palabra. Lo que se hace es que cuando se cierra un bloque, el minero dice, he cerrado este bloque, y esto se envía a todas las demás redes. Y hay otros mineros que validan
que este bloque efectivamente sea correcto. Porque imaginaros que yo logro cerrar un bloque, ¿vale? Donde yo digo que de repente tengo 1000 Bitcoin, ¿vale? Entonces, si yo he logrado cerrar el bloque, hemos dicho que una vez que el bloque está cerrado, ya no se puede modificar, entonces yo detengo 1000 Bitcoin. Pues he hackeado la red, hubiese hecho un hackeo de la red, claro. En el momento que yo cierro el bloque, automáticamente le digo a todos los demás, he cerrado este bloque. Y hay mineros que lo que hacen es comprobar que lo que hay dentro está bien. Y entonces empiezan a decir, señor Daniel, usted me está diciendo que tienes 1000 Bitcoin, pero para tener estos 1000 Bitcoin alguien se lo tiene que haber enviado. Y me está diciendo que se lo ha enviado, no se sabe muy bien quién. Claro, ahí se empiezan a comprobar los datos. Entonces hay todo un sistema de comprobación, ¿vale? Y es por esto que muchas veces cuando se envía el dinero, en este caso los Bitcoin, del usuario A al usuario B, se necesita, y ahora sí que se me ha ocurrido la palabra, las confirmaciones de más de un minero. Es decir, la confirmación 1 suele ser la confirmación de quién ha cerrado el bloque, y luego hay más mineros que lo que hacen es decir, oye, el bloque que ha cerrado este minero es correcto, las informaciones que están dentro están bien, están correctas. Entonces, y ahí poco a poco van aumentando estas validaciones. Y claro, quien también ayuda a validar, además del primero, se lleva algo. Y este algo se lo lleva gracias a la transacción y al coste que tiene. Vamos en esta última slide hablando de esto del operar con Bitcoin, para bajarlo de forma muy sencilla a lo que yo aquí he definido al día a día. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir si queréis tener Bitcoin? ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? Necesitáis un monedero. Llamarlo como queráis. Monedero, wallets. Hay decenas de tipos. Hay cold wallet, paper wallet, wallet online. No entro en el mérito. No me interesa, que aquí cada uno tiene sus pensamientos, quién cree que es mejor una cosa, quién cree que es mejor otra. Lo que tenéis que saber es que necesitáis un wallet o monedero o hacer parte de ser un nudo de la red. Ahora bien, si no conocéis a alguien que os pueda vender Bitcoin, necesitáis comprar Bitcoin. Y esto se suele hacer a través de una tarjeta de crédito, a través de una transferencia bancaria, con una casa de cambio. Aquí os he metido alguna, ¿vale? A mí no me interesa hacer publicidad a nadie, he metido alguna como ejemplo. Además, la mayoría de estas son, yo vivo en Valencia, en España, y son empresas valencianas o españolas. Así que hago un poco de publicidad en nuestro entorno, pero no me interesa y no tengo ningún acuerdo con estos. Entonces, casa de cambio se necesita para poder contactar con ellos y para poder comprar Bitcoin, como os he dicho, a través de transferencia bancaria, a través de la tarjeta de crédito. Y luego lo que se suele hacer es este dinero enviarlos en nuestro propio monedero, donde nosotros detenemos nuestras claves privadas. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de las casas de cambio, esta también que os he elencado aquí, también hace una función de wallet. Wallet online nos dan la clave privada porque ellos son los que están manejando vuestros Bitcoin. Y por último, lo mismo que pasa en la mayoría de los bancos es, vale, pero si yo además, que vamos un poco al tema, ¿no?, de hoy, quiero trabajar con mis Bitcoin, hacer un poco de trading, engancharle un CryptoBot o lo que sea, ¿qué necesito? Pues como en un banco que tienes la cuenta de ahorro, necesita la cuenta trading, en este caso necesita una cuenta trading. La cuenta trading, ¿qué sería? Sería un lugar, que en este caso se suele llamar exchange. Aquí también he hecho un listado muy sencillo de exchange, donde vais a meter vuestros Bitcoin ahí dentro. Y una vez que están allí, y llevad cuidado, cuando se meten aquí nunca tenéis vuestra clave privada, entonces tenéis que fiaros. Siempre se mete el dinero ahí y una vez que está ahí podéis empezar a hacer compra-venta. Entonces, ¿por qué se necesita meter nuestro dinero allí? Porque se necesita meterlo en un mercado donde hay volumen para poder transaccionar y hacer compra-venta. Solo para puntualizar, se están creando ahora exchange descentralizados, se llaman, que son exchange que permiten que cada vez que uno hace una compra o una venta de trading, se realice a través de dos cuentas de los usuarios, desde el usuario A al usuario B directamente, y no desde la cuenta A del usuario A y la cuenta del usuario B dentro del exchange. De esta forma, quitaríamos todos los miedos porque nosotros seguiríamos siendo propietarios de nuestras criptomonedas. El problema es que a día de hoy hay muchas limitaciones
muchas técnicas también, pero la principal, por supuesto, es la cantidad de volumen. Estos exchanges centralizados aún a día de hoy tienen muy poco volumen y entonces aún es muy difícil trabajar con ello y no están aún bien desarrollados. Yo por mi parte, y espero que os haya servido este pequeño paso, que recapitulo, empezando con el tema de las blockchain y poco a poco he ido bajándolo a por qué la blockchain se encaja muy bien con las criptomonedas y de ahí hemos pasado al tema del Bitcoin propio y sus propiedades. Yo agradezco también a Leonor la oportunidad de haber contado un poco todo esto y ahora le paso la palabra a ellas y luego en seguida a mi compañero Seba. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos recibiendo muchísimas preguntas que estamos anotando por aquí y estamos recibiendo muchas preguntas para personas que se quieren iniciar en el mundo de las criptomonedas. Si se quieren iniciar en el mundo de las inversiones en criptomonedas, lo que les puedo pedir es que nos escriban al número que ven en pantalla y a la dirección que ven en pantalla. Lo único que tienen que hacer es escribirnos por WhatsApp o por correo electrónico a la dirección que ven en pantalla y por allí le vamos a dar más información. Lo importante, lo que deben conocer en las criptomonedas son dos cosas. Primero, hacerlo con organizaciones, con instituciones que sean seguras, que sean comprobadas, que estén avaladas por profesionales de tiempo, de trayectoria y que representen de verdad seguridad. Y segundo, que es una puerta de inversión que está abierta para todos. Como lo decíamos en una de las invitaciones, aquellos que quieran invertir en criptomoneda pueden empezar desde €1 o $1 y ver cómo lo llevan desde allí. Es excelente para aquellas personas que desean iniciar en las inversiones o que simplemente desean diversificar su portafolio de inversión. Así que ya saben, lo que les vamos a dar es una información muy importante de calidad para que se inicien en el mundo de las criptomonedas con buen pie. Así que ya saben, simplemente escriban un mensaje de WhatsApp al número que ven en pantalla o un correo electrónico a la dirección que ven en pantalla y les vamos a estar atendiendo por allí. No importa en dónde estén, si están en España, si están en América Latina, si están en Estados Unidos, desde donde estén se pueden iniciar en el mundo de las criptomonedas e empezar a invertir desde ya. Así que ya saben, no lo duden, escriban ya para recibir la mejor información y la mejor guía para que inviertan en las criptomonedas. Así que bueno, no les quito más tiempo porque sé que falta aún contenido de la exposición de este webinar tan interesante. Así que le devuelvo la pantalla a Sebastián para que sigan y nos vemos al final del webinar. Muchas gracias, Leonor. Antes de empezar con los algoritmos como tal, voy a comentar un poquito por qué es interesante acumular criptomonedas, ¿no? O acumular Bitcoin concretamente. Como bien decía Daniel, el número de Bitcoin es limitado. Esto tiene una relación muy importante con el oro, para que nos hagamos entendido que es un bien escaso, ¿no? Normalmente cuando un bien es escaso, aumenta el valor del precio o el precio tiende a aumentar con el tiempo, ¿no? Por tanto, la previsión a largo plazo es una revalorización elevada. Por ejemplo, los principales analistas han llegado al consenso de que el mercado de criptomonedas tendrá un valor estimado dentro de 10 años de 3,6 billones de dólares. Ahora ya me voy a meter directamente en lo que es los algoritmos de inversión. Primero haré un poquito un índice, que es un algoritmo automatizado, ¿no? Y veremos las diferencias entre la operativa manual y la operativa con algoritmos. Y veremos como principal característica lo que es la ventaja en probabilidad o la principal diferencia entre estos dos tipos de operativa. Por otro lado, veremos lo que es una estrategia de inversión programada para operar automáticamente, lo que es un robot de inversión, y en tercer lugar, lo que son los ajustes periódicos y optimizaciones que requiere, ¿no? Y por cuarto lugar, veremos un ejemplo de robot de inversión automatizado. Pues empecemos. Las diferencias entre operativa manual y operativa con algoritmo.
Cuando nosotros decidimos hacer trading, hacer una operativa manual, tenemos dos formas de hacerlo básicamente, ¿no? Una es con la interpretación del mercado, en base a la experiencia, en base a los conocimientos que tenemos. Este tipo de operativa no implica siempre usar la misma estrategia. Puede ser por intuición, puede ser porque realmente conocemos o dominamos el mercado, lo veremos con un poquito más detalle adelante, o podemos hacerlo con una estrategia predefinida. ¿Qué significa esto? La diferencia es muy importante, ¿no? Cuando nosotros, digamos, hacemos la operativa manual con una interpretación de mercado, no usamos siempre la misma estrategia. Dependiendo de cómo interpretemos nosotros el mercado, vamos a usar una estrategia u otra, ¿no? Sin embargo, la otra forma de hacerlo es con una estrategia totalmente predefinida, que significa que siempre vamos a usar la misma estrategia. Cuando un trader usa siempre la misma estrategia para hacer trading, realmente esa estrategia que usa se puede programar. Y ahí es donde toman mayor importancia los robots o la operativa con robots de inversión. Por eso al lado derecho de la pantalla veis cómo la estrategia predefinida usa siempre la misma estrategia y está sola en este cuadrante, ¿no? Lo vamos a explicar muy bien más adelante. Por ejemplo, la operativa manual, como hemos comentado, hace una interpretación del mercado. No se usa siempre la misma estrategia, utilizamos diferentes dependiendo del mercado y necesitamos un conocimiento del mercado operado, o bien del crudo, o bien del oro, o bien del Bitcoin, ¿no? Y también necesitamos un conocimiento muy concreto del activo que estamos operando. Por ejemplo, si en mercado hablamos del mercado de divisas, pues en cuanto a activo también tenemos que tener un conocimiento amplio de lo que es el eurodólar. Tenemos que saber cómo se mueven los tipos de interés, la oferta monetaria y diferentes aspectos concretos que serán relevantes para poder tomar una decisión. Eso es muy claro también que cuando, por ejemplo, hacemos trading con CFD sobre acciones, pues tenemos que saber muy bien los resultados o cómo interpretarlos, ¿no? Hay una disyuntiva muy importante entre la relación del valor y el precio de un activo, ¿no? ¿Cuánto vale algo? Por ejemplo, a mí el ejemplo más importante que más me gusta en este caso, es el agua. El agua es algo que tiene un precio muy bajo, pero sin embargo tiene un valor muy importante, ¿no? Y sobre todo en la interpretación del mercado hay dos formas muy diferentes de operar. Una es por análisis fundamental, que suele ser más a largo plazo, más en ratios económicos, más como comentaban, tipos de interés, en oferta monetaria, o más bien puede ser otro tipo de análisis diferente, que es un análisis técnico, un análisis chartista. Lo que diferencia el análisis técnico y chartista es que el chartista se hace solo en el gráfico y el análisis técnico además usa indicadores, ¿no? ¿Cuál es mejor? Eso va a opiniones. El análisis fundamental nos dice concretamente la teoría de relación entre valor y precio. Sin embargo, si el análisis técnico o el análisis chartista lo que nos dice es un análisis gráfico y es el momento exacto del gráfico, y ahí es donde tenemos que aprovechar para poder invertir en función de lo que nosotros interpretemos de este gráfico. El análisis fundamental son ratios, datos, otro tipo de temas, ¿no? Entonces, como hemos comentado, en este tipo de operativa manual habíamos dicho que habían dos tipos, la que es una estrategia programada y la que no. La que es una estrategia programada la consideraremos o la estudiaremos porque se estudia igual que cuando se estudia un robot, así que ahora hablaremos cuando no se usa la misma estrategia. Cuando no se usa la misma estrategia y hacemos operativa manual, es muy importante saber que cada operación es diferente, ¿no? Con esto me refiero a que tendrá un riesgo diferente, tendrá un take y un stop diferente, tendrá diferentes parámetros en función de cómo nosotros interpretemos el mercado. Entonces, tiene muchísima importancia la psicología, las emociones, el miedo, la euforia y otras muchas emociones que vienen de la mano de la inversión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos hecho una compra y empieza el precio a bajar, empezaremos a sentir miedo, pánico incluso, ¿no? A no ser que tengamos un límite de riesgo. La psicología es clave en la operativa manual. También es muy importante el control de riesgo, será diferente en cada operación. Y con esto me refiero a que dependiendo cómo nosotros igualmente interpretemos el mercado, pues hay en esas operaciones que asumiremos un riesgo más pequeño y hay operaciones en las que asumiremos un riesgo más grande. Por ejemplo, en la operativa manual,
vamos a ver cómo aquí tenemos una gráfica del Bitcoin. Aquí hay un momento pues, de euforia muy alto, ¿vale? Luego ha seguido hasta 2018 aproximadamente, que empezaron las caídas fuertes hasta 2019. Y nosotros, por ejemplo, aquí hay un momento en el que se ve muy bien. A partir de junio hubo otra caída muy fuerte hasta la zona de los 4.000, ¿no? Esta podría ser considerada la caída del COVID-19. Cuando tú operas manualmente, ves que un Bitcoin a precio de 4.000 está en 2020 al mismo precio que estaba prácticamente en junio de 2017 o en 2019. Para un operador manual o un operador experimentado en el mercado del Bitcoin, sabe que a 4.000 el precio es alto, es bajo, ¿no? Entonces, que tiene que iniciar una compra porque es un precio muy atractivo. Aparte, se ve aquí una zona de soporte muy clara. Por otro lado, podemos ver también, como aquí, si me seguís el ratón, podemos ver una línea imaginaria, ¿vale? Que podría representar una tendencia bajista. Lo que significa que cuando el precio ha tocado esos puntos, pues también podría ser un impulso bajista, ¿no? Concretamente, en esta zona que está ahora de 9.525, alrededor de los 10.000, ha llegado hasta los 10.500, como se aprecia aquí, vemos que hay una resistencia, una línea imaginaria, en la que podéis ver que una vez que ha tocado ese punto desde abajo hacia arriba, ha rebotado hacia abajo, otra vez lo ha hecho aquí, otra vez lo ha hecho aquí, y ahora justamente estamos en esa zona de indecisión en la que el Bitcoin, si supera los 10.500, puede retomar una tendencia alcista, o en caso de no poder, lo más lógico sería que tendría una nueva tendencia bajista para llegar como mucho hasta puntos de 4.000, 6.000, donde se podrían iniciar nuevas compras, ¿no? Esto, como os comentaba, es más un dominio del mercado. Hay que tener una experiencia, hay que conocer el mercado, hay que saber cuándo algo está barato o caro, bien sea por análisis fundamental o bien sea por análisis técnico, ¿no? Pero hay que dominar muy bien el mercado. Cuando ya vamos a la operativa de robots de inversión, es completamente diferente. También se puede aplicar esto, como os comentaba, a lo que es el trading manual, ¿no? Pero es muy difícil hacer siempre lo mismo con la misma exactitud que lo haría un robot. Por eso, entre el trading manual, con una estrategia, digamos, usada por una persona, o el trading totalmente automatizado, este tiene ventaja sobre el otro, ¿no? Entonces, ¿qué implica una operativa con robots de inversión? Implica una estrategia totalmente predefinida. Eso significa que se usa siempre la misma estrategia. Bueno, se pueden usar varios robots también, pero significa que la misma estrategia siempre va a tener las mismas entradas. Eso significa que entraremos en una operación siempre por los mismos motivos. Esto lo explicaremos con detalle más adelante porque es muy interesante. Por otro lado, cada operación tiene el mismo riesgo por operación. Significa que si nosotros decidimos que una operación, cuando salga perdedora, va a perder un 1%, pues cada operación que tengamos perderá un 1%. No podemos variar, o bueno, sí podemos hacerlo, pero no deberíamos variar esto porque si no modificaríamos los ratios del propio robot, ¿no? Estas estrategias, como comentábamos también, están basadas en la ventaja en probabilidad. Esto lo voy a tratar más adelante porque es una de las razones fundamentales por las cuales la operativa con robots funciona, al igual que la ley de los grandes números. Eso significa que cuantas más operaciones hagamos, más certeza o más probabilidad tendremos de ganar. O de que se cumpla esas probabilidades de las que hablamos, ¿no? ¿Qué significa que se use siempre la misma estrategia? Como hemos dicho antes, que tenemos motivos de entrada idénticos. Digamos, un robot entrará si se cumple el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Entonces, el robot automáticamente tomará la decisión de entrar en una operación, ¿no? Como hemos dicho también, no interviene la psicología. La psicología en las estrategias automatizadas se queda completamente al margen, y las emociones también. Perdón. Y por otro lado, bueno, esto implica mucho, porque al tener al usar siempre los mismos parámetros de entrada, el robot lo ejecuta todo automáticamente, y tener un control de riesgo exacto por operación, las emociones no juegan ningún papel. Por otro lado, bueno, paso más adelante,
voy a comentar lo que es, como factor fundamental, lo que es la ventaja en probabilidad. Esto es el modelo por el cual realmente funciona los algoritmos automatizados, ¿no? Una ventaja en probabilidad, por explicarlo de una forma muy sencilla, significa, por un lado, un porcentaje de operaciones ganadores y, por otro lado, como condición, un ratio factor profit. Si se cumplen estas dos condiciones, nosotros diremos que tenemos una ventaja. ¿Cómo se calcula la ventaja? Calcularemos el porcentaje de operaciones ganadoras por el factor profit. Y para entenderlo mucho mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginamos que tenemos una estrategia que tiene un ratio de operaciones ganadoras del 60%. Eso significa que de cada 100 operaciones gana 60 y pierde 40. Llevado a los grandes números sería que gana 600 y pierde 400, ¿no? De cada 1000. Por otro lado, el ratio factor profit significa 1,2 en este caso, digamos. Eso significa que cada operación ganadora ganaríamos 120 euros y cada operación perdedora perdería 80 euros. Entonces, para calcular nuestra ventaja en probabilidad, lo que tendríamos que hacer es saber el porcentaje de operaciones ganadoras, que en este caso sería un 60%, por el factor profit. Y por poner el ejemplo un poquito más gráfico, haríamos 60 operaciones en las que ganaríamos 120 euros, que serían 7.200 euros. Por otro lado, tendríamos 40 operaciones en las que perderíamos 80 euros, perderíamos 3.200 euros. Sería un total 7.200 de las operaciones ganadoras menos 3.200 de las operaciones perdedoras, teníamos un beneficio neto de 4.000 euros. Esta es la ley que, extrapolándola, como ya os digo, a grandes números cada vez funciona mejor, pero cuando empieza partiéndose de un número de 100 operaciones empieza a ser ya confiable, ¿no? Siempre hay que intentar, por un lado, que el porcentaje de operaciones ganadoras sea lo más alto posible y, por otro lado, que el ratio factor profit, evidentemente, sea lo más alto posible. ¿Es necesario totalmente que el porcentaje de operaciones ganadoras sea de un 60%? No. Por ejemplo, una estrategia que tiene un 50% de operaciones ganadoras, pero tiene un ratio profit de un 2, pues también va a ser muy rentable, ¿no? Ahora, evidentemente, cuanto más alto sea el porcentaje de operaciones ganadoras, por ejemplo, si una estrategia tiene un 75, un 80% de operaciones ganadoras y un ratio profit positivo, nos va a dar más confianza. Por otro lado, vamos a hablar de la estrategia de inversión programada para operar automáticamente, viendo lo que serían las mismas entradas en la operación. Por ejemplo, hemos dicho que un robot necesita ciertos condicionantes para poder tomar la decisión de entrar en la operación, ¿no? Por ejemplo, condición 1, identificar una tendencia en un gráfico. Condición 2, confirmar esa tendencia. Y condición 3, entrar en la operación, tomar la decisión de entrar en la operación. Y también una cosa muy importante es cómo entrar en la operación, pero igual de importante es cuándo salir de la operación, ¿no? También tenemos que tener exactamente las mismas salidas en la operación. Por ejemplo, un stop loss, que es el límite máximo de pérdidas que tendría por operación, en este ejemplo lo vamos a poner con menos 0,8%, ¿vale? Hay diferentes mecanismos de stop. Otro mecanismo interesante es el trailing stop, que cambia o ajusta el stop loss, lo cambia en función del seguimiento del precio. Eso significa que conforme va subiendo el precio, el stop loss se va ajustando y va subiendo para cada vez tener un mayor ratio de beneficio, ¿no? Por eso os he dicho que no siempre se cumple eso de que el beneficio concreto por operación es siempre el mismo. Otra forma de usar el stop loss podría ser lo que es el step trailing. Eso significa que, por ejemplo, nosotros le decimos significa que el stop loss cambia cuando se ha cumplido un cierto objetivo. Imaginaros que nosotros tenemos un objetivo de ganar un 4% en una operación y el stop loss lo tenemos al menos 1%. Y le decimos al robot que cuando el precio de la gráfica llegue a un 3%, pues automáticamente me subas el stop a un más 1% para ya estar en beneficio. Pues a eso le llamamos step trailing o tiene un salto el stop, ¿no? Y por otro lado tenemos el take profit, que como habíamos dicho bien, siempre es el límite máximo de beneficios por operación. Digamos que nosotros en este ejemplo que vamos a poner un ejemplo de más 1,2, con lo cual, por hacerlo simple, no usaríamos el trailing stop y no usaríamos el step trailing,
con lo cual solo saldríamos de la operación o bien perdiendo un menos 0,8 o bien ganando un más 1,2. Ahora, para hacerlo más visual, veremos a qué nos referimos con que tenga siempre las mismas entradas, ¿no? En la condición 1 podremos ver, identificar una tendencia. ¿Cómo identificamos esa tendencia? En esta estrategia os vamos a ofrecer una estrategia muy, muy visual para que veáis y entendáis muy fácilmente lo que os queremos contar, ¿no? Y veremos que identificar tendencia lo consideraremos por la teoría de Down, ¿no? Cuando tenemos máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Luego lo vamos a ver en una gráfica más ampliado, pero eso significa que, como veis, los mínimos cada vez son más altos, ¿vale? Aquí podemos considerar este y este, ¿vale? Y también vemos que cada vez hace nuevos máximos, ¿vale? La gráfica no lo llega aquí, no llega aquí, pero aquí ya vuelve a ser. Entonces tendríamos mínimo, máximo, mínimo más alto que este, un máximo que no llega a ser más alto, pero el mínimo tampoco llega a ser más bajo que estos. Aquí tendremos máximos más altos que se van cumpliendo y otro mínimo más bajo, más alto que este mínimo. Con lo cual, aquí tendríamos una línea de tendencia alcista y aquí veríamos por arriba, ¿no?, el canal alcista también. Condición 2, confirmar esa tendencia. En este caso, este robot, por ejemplo, lo confirmaría con un orden correcto y una pendiente alcista de estas dos medias que vemos aquí. Vemos, hay una media que es de medio plazo, que es amarilla, y una media que es de largo plazo, que sería en color morado, ¿no? Entonces, siempre que la media amarilla esté por encima de la media morada, que sería la media de medio plazo, esté por encima de la media de largo plazo, y la pendiente de esas medias sea positiva, consideremos que hay una confirmación de tendencia. Como veis, a lo largo de todo el recorrido, ¿vale?, se cumple tanto la condición 1 como la condición 2. Y por otro lado, una entrada operación. En la operación, o sea, primero identificamos una tendencia, luego la confirmamos y luego decidimos cuándo entrar exactamente en la operación. Para este ejemplo que vamos a poner, pues vamos a poner un ejemplo de una divergencia alcista en el RSI. Entonces, en el gráfico tendremos que detectar mínimos decrecientes y en el RSI mínimos crecientes. En el gráfico siguiente lo veremos con más detalle esto. Entonces, ahora hemos hablado de cómo entrar en la operación. Cumplir condición 1, cumplir condición 2 y cumplir condición 3. Una vez se cumplen las tres condiciones, automáticamente el robot entra en la operación. Y por otro lado, automáticamente también le dice: vas a salir de esta operación o bien perdiendo un menos 0,8 o bien ganando un 1,2, ¿vale? Aquí tenemos la estrategia que hemos comentado antes, o sea, la misma gráfica que hemos visto antes, y vemos, por ejemplo, cómo, como hemos dicho antes, se confirma una tendencia alcista, las medias están en alcista, con lo cual tenemos, por un lado, digamos, la identificación de tendencia y por segundo lado la confirmación de tendencia. Y la entrada la haremos cuando hay una divergencia. En este caso hemos dicho una divergencia entre el gráfico y el RSI. Aquí, si lo veis, podéis ver que este mínimo es menor que este mínimo, ¿vale? Se ve claramente que va a la baja. Sin embargo, en el RSI se ve lo contrario, ¿vale? Ese sería el motivo de entrada que este robot tomaría como motivo de entrada para poder entrar en la operación una vez se cumplan las dos condiciones anteriores. Este robot entraría exactamente en esta zona, ¿vale?, en esta zona de precios, y también entraría aquí porque vuelve a pasar lo mismo. Se ve como hay un mínimo y luego hay un mínimo menor todavía, sin embargo, el RSI presenta un comportamiento diferente, ¿vale? Y como las dos condiciones anteriores se siguen cumpliendo, pues el robot entraría automáticamente en la operación. Otro tema importante, muy importante, es que los robots no es solo cuestión de que vayan solos, digamos, sino que requieren ajustes periódicos y optimizaciones, ¿no? Tú creas una estrategia, pero luego tienes que adecuar esa estrategia a determinados comportamientos del mercado, ¿no? Por ejemplo, ajustes de volatilidad. Se hacen ajustes en función de la volatilidad del mercado. No es lo mismo si el Bitcoin, por ejemplo, está en una zona en la que, digamos, tiene como volatilidad, por si algunos no lo saben, ¿no?, es la diferencia que hay o la distancia que hay entre la media, ¿vale?, lo que es la varianza comúnmente conocida,
lo que hay entre el punto máximo, el punto mínimo y la media, ¿no? La distancia máxima que hay, ¿no? Aquí esto sería la volatilidad, ¿vale? El recorrido este. Entonces, no es lo mismo trabajar en una zona en la que la volatilidad es más corta a trabajar en una zona en la que la volatilidad empieza a ser más larga. Hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Como por ejemplo, el límite de pérdidas y el límite de beneficios por operación, pues hay veces que hay que adecuarlos al tipo de momento de volatilidad que tiene el mercado, ¿vale? Por otro lado, hay que llevar siempre, por eso hablamos de ajustes periódicos también, además de optimizaciones, un control de la ventaja en probabilidad. Significa que nosotros sabemos que un robot funciona porque esa ventaja que hemos comentado antes se cumple, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre revisado el porcentaje ganador de la estrategia, ir actualizándolo para ver que no hay ningún fallo y que los parámetros, digamos, si nosotros tenemos una estrategia que es ganadora cuando gana el 60% de las veces, porque sabemos que el factor profit es 1,2, pues tenemos que saber muy seguros o estar muy pendientes de que esos dos parámetros se cumplen, ¿vale? Por otro lado, otro de los parámetros más importantes es el máximo drawdown. Eso significa lo máximo que ha ido perdiendo la estrategia, desde el punto máximo hasta el mínimo. No se puede permitir que una estrategia pierda más de lo que, digamos, ha perdido en la secuencia de las 100 operaciones anteriores que hemos hecho. Si nosotros hemos hecho un estudio de 100 operaciones y hemos visto que lo máximo que ha ido perdiendo la estrategia es un 4 o un 5%, si la estrategia empieza a perder más de esa cantidad, tenemos que revisar el robot y ver qué es lo que está fallando. Si el ratio ganador, el ratio profit, las entradas, hay que mirarlo con detalle para ver qué es exactamente lo que está fallando, ¿no? Ahora os voy a poner un pequeño vídeo muy cortito, muy poquito, sobre uno de los primeros robots que creamos nosotros para el Forex. Y así lo podéis ver con detalle. Vale, lo importante realmente era que quería que vierais cómo funciona, ¿no?, la dinámica del robot, cómo hace pequeñas operaciones porque ya tiene identificada la tendencia y confirmada la tendencia. Entonces luego entra y, como habéis podido ver, este robot era un robot que hace operaciones muy cortitas. De hecho, ganaba, si no me equivoco, lo podemos ver aquí al principio, pierde 5 euros o gana 11,95 por operación, ¿no? Es un robot que hace muchas operaciones, pero de un ratio muy pequeñito. Otra cosa interesante que podéis ver en el vídeo, si queréis luego consultarlo, porque os dejarán el link, sería el historial completo. Este vídeo es muy interesante porque en ningún momento se corta, con lo cual se puede ver el backtest completo, que es muy importante. Y luego, por otro lado, podéis ver también las estadísticas del robot. Concretamente, este robot, por ejemplo, como os comentaba antes, no todos los robots tienen que ser iguales. Este robot tiene un porcentaje ganador, a ver, un porcentaje ganador rondando el 50%, era transacciones rentables, rondando el 52%, pero sin embargo tiene un factor profit del 2,42. Significa que gana el doble cada vez que pierde. Entonces, si tú ganas el 50% de las veces o el 52% y cada vez ganas el doble de lo que pierdes, pues evidentemente te va a salir una gráfica rentable y alcista, ¿no? Vale, volvemos a lo que era la presentación, ¿no?
Ahora ya vamos a ver lo que es un algoritmo profesional, uno de los algoritmos con los que trabajamos nosotros, que es el algoritmo X6R. En él podemos ver que es un algoritmo inteligente compuesto de 6 algoritmos dentro del propio algoritmo, ¿vale? Y opera dentro del Bitcoin. En el vídeo se ve ya uno que operaba sobre DAX, ¿no? Que es el mercado alemán. Vale, pues este robot ha conseguido un beneficio del 93% en aproximadamente poco menos de 3 años, un beneficio medio anual de un 37%, un beneficio medio mensual de un 3,10%, y la mayor caída que ha tenido el robot durante todo este periodo ha sido un menos 4,06%, ¿no? Tiene un porcentaje de operaciones ganadoras del 61,57% y un factor profit del 1,14%. ¿Vale? Espero que con lo que hemos comentado anteriores, con todo lo que hemos comentado anteriormente, estos datos, por ejemplo, los sepáis interpretar, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la distribución de lo que serían las rentabilidades del robot a lo largo de todo el periodo, ¿no? Desde diciembre de 2017, esto sería totalmente 2018, 2019 y 2020, ¿no? Vemos como algo muy importante también para nosotros es cuántos meses en negativo hay dentro de cada año, ¿no? Es muy importante saber que a lo largo del año hay muy pocos meses negativos. Como podéis ver, a lo largo de 2018 no hay ninguno, no es lo normal. A lo largo de 2019 hay 2 meses en negativos, pero con pérdidas muy controladas, ¿vale? Y luego, a lo largo de 2020, que es lo que hemos tenido, pues hemos tenido mayo con mes negativo y el resto de meses positivo. Es muy importante que los robots pues no siempre consiguen rentabilidades grandes todos los meses, sino, como hemos comentado, es intentar una ventaja en probabilidad a lo largo de todo el año y a lo largo de una secuencia de operaciones de 100, 500 o 1000 operaciones, ¿no? Aquí están, bueno, los mismos ratios que hemos visto, y por otro lado podemos ver que el máximo drawdown pues se registró el 12 del 2019, ¿no? Además de esto, ha habido una pérdida máxima de un 1,67 que se produjo en octubre de 2019, y por otro lado, el máximo riesgo permitido para la estrategia es, una vez superado el drawdown, digamos, qué margen tiene la estrategia antes de saltar, digamos, por ejemplo, un stop out y decir, oye, vamos a parar y vamos a ver qué ha pasado y cómo cambiarlo, ¿no? Cómo perfeccionarlo. Una cosa muy importante que queremos ver es por qué funcionan nuestros algoritmos automatizados, ¿no? Nosotros usamos una tecnología innovadora aplicada al mercado de criptomonedas, ¿no? ¿Por qué es innovadora? Tenemos un proceso de know-how para la creación de nuevos algoritmos automáticos. Eso significa que tenemos un bagaje y una experiencia, como hemos comentado, de más de 10 años, y tenemos mucha facilidad a la hora de crear nuevas estrategias, ¿no? Que se adaptan a cada movimiento del mercado, ¿no? De hecho, el algoritmo que os estamos comentando son 6 algoritmos dentro de un propio algoritmo, ¿no? Tenemos un nuevo proceso tecnológico que es muy interesante, que lo llamamos Forward Test, para la verificación de algoritmos. Esto significa que una vez, digamos, que nosotros hemos hecho un backtest y hemos dicho, vale, vamos a probar lo que ha hecho el algoritmo queremos crear una nueva estrategia, ¿no? Y la vamos a comprobar en todo el histórico pasado hasta 2020, ¿no? Imaginaros que estamos en enero de 2020 y decimos, vale, pues lo probamos lo que hubiera hecho en 2018, 2019 y todo 2019. Pues luego, cuando ya pasan 6 meses más y estamos en el periodo en el que estamos ahora, se aplica como una especie de backtest muy preciso con un 99% de confianza para ver que el robot coincide exactamente las operaciones, es exactamente igual que lo que nos indica el backtest, ¿no? Eso nos da una fiabilidad muy alta a la hora de crear nuevas estrategias y poder componer con gran... Sebastián, facilidad, ¿no? La alta tecnología en el funcionamiento, en la implantación Sebastián, y en ahí el me parece seguimiento que de se te de cortó. los... Si le puedes repetir, porfa. A ver, creo que estamos teniendo problemas de audio con Sebastián. A ver, mientras tanto, les pido, por favor, mientras retomamos el audio de Sebastián, les pido que vayan dejando las preguntas por la sección de preguntas.
Recuerda que quienes quieran iniciarse en todo esto de las criptomonedas y las inversiones en criptomonedas, pueden escribirnos un mensaje de WhatsApp al número que ven en pantalla o un correo a la dirección que ven en pantalla. Por allí van a recibir toda la información. Recuerda que van a recibir la información de una herramienta que es totalmente gratuita, porque no es solamente entender qué son las criptomonedas, sino también tener una estrategia de inversión. Nada hacemos teniendo criptomonedas si no sabemos cómo ponerlas a invertir, cómo multiplicar ese capital que tenemos en criptomonedas. Por eso hoy estamos en colaboración con el equipo de Dummy Trade para realizar este webinar y traerles esta herramienta que, como les comenté, es una herramienta de inversión totalmente gratuita y de la cual pueden saber más escribiendo al número que ven en pantalla o un correo a la dirección que ven en pantalla. Muy fácil, soliciten la información por allí. Nos pueden escribir que quieren iniciar en estas inversiones en criptomonedas con esta herramienta de inversión gratuita y por allí les pasamos toda la información necesaria. Así que no lo piensen más, el día es hoy, el día de aprender a invertir en criptomonedas es hoy. Ya hemos visto como todo con el coronavirus, todo ha cambiado, hemos visto cómo las reglas del juego se han modificado, así que no queda más que adaptarnos y aprovechar todas las oportunidades. Y así es la que le estamos dando hoy. No lo piensen más, escriban al número que ven en pantalla o al correo que ven en pantalla, soliciten por allí toda la información y se la hacemos llegar. Vamos a ver si Sebastián ya está por aquí. Sebastián, ¿nos escuchas? Si tienes problemas con Sebastián, puedo seguir yo. A ver, creo que perdimos el audio. Sí, no lo tenemos conectado. Lo que podemos hacer es que te voy haciendo las preguntas que nos han estado llegando por aquí. Nos están preguntando, Daniel, ¿qué plataforma recomienda para el trade de criptomonedas? También nos preguntan si la clave privada es la misma semilla. Nos preguntan también si pueden explicar un poco más sobre el STEP. Ok, sí, me escucháis, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es, si no me equivoco, el mejor exchange para hacer trading? Lo que yo aconsejo es mirar muy bien cuál es al final nuestros fondos, nuestras criptomonedas las tenemos que enviar a este exchange. Entonces tenemos que confiar en este exchange. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar los señales, mirar cómo se porta el exchange con sus clientes, si hay un problema, qué hace el exchange para intentar solucionar estos problemas. Hago un ejemplo. Binance, que por ejemplo es uno de los exchanges con el cual trabajamos nosotros y trabajamos con Dummy Trade, hace aproximadamente un año hubo un hackeo y se sustrayeron una gran cantidad de criptomonedas a sus usuarios. La hackeo, es muy importante decir, no se produjo a Binance, se produjo a las cuentas de los usuarios. Es decir, los hackers en el tiempo fueron recogiendo los usuarios, la contraseña de los usuarios que accedían en Binance y luego una noche de repente entraron en todas las cuentas y la vaciaron, ¿vale? Entonces, no es culpa de Binance, es culpa de los usuarios que no habían mantenido al seguro sus claves de acceso. Bueno, ¿sabéis qué hizo Binance? Dijo, a pesar de que se trata de un montón de dinero, es para mí una cantidad pequeña para lo que comporta mi facturación. Entonces, devuelvo yo este dinero a los usuarios, a pesar de que no es culpa mía. Esto da mucha fiabilidad, porque a pesar de que hasta he hecho un error yo, el exchange ha de alguna forma querido hacerse cargo de esto. Y luego hay que leer muy bien los términos y condiciones. Y otra cosa que también hace la diferencia entre un exchange y otros, pero que es importante de alguna forma mirar, son las fees.
Los exchanges de criptomonedas suelen cobrar una pequeña fee cada vez que se hace una operación, cada vez que se realiza una operación de compra y venta. Entonces, es muy importante, muy importante mirar estas fees porque varía muchísimo. En algunos casos podemos pasar de fee que rodan alrededor del 0,1% del total de la transacción hasta llegar a un 0,5%. Es decir, pueden llegar a ser 5 veces más amplia. ¿Y esto qué pasa? Pasa que en todo lo que está explicando mi compañero Seba a la hora de sacar todos los porcentajes entre factor profit y todos los demás, es necesario tener en cuenta que puede que en el momento que uno abre una operación, automáticamente ya necesite recuperar lo que ha perdido solo de fee de transacción. Entonces, esto es muy importante a la hora de escoger un exchange. Pero llevar cuidado, exchange con fee demasiado baja no quiere decir que sean exchange más seguros. Luego había otra pregunta sobre por lo que... sobre los step, creo, entiendo yo que estaban preguntando sobre los step trading. Y debido a que mi compañero Seba me dice si además es la persona más recomendada para responder a esto, me dice que probablemente él puede seguir, si ya está conectado y quiere seguir, no sé si contestar a la pregunta o contestar en un segundo mientras termina la presentación. Seba. Hola, perdonad, no sé qué ha pasado, creo que se ha caído la línea. ¿Me oís bien? Sí, te oímos muy bien, puedes seguir. Vale, perdón, es que no soy ya nada, ¿estabais en ronda de preguntas o continúo con la presentación? A ver, yo terminaría con la presentación, pero mientras tanto que estábamos intentando recuperarte correctamente, ya me había pasado un par de preguntas, Leo. Pero yo considero que puedes terminar la presentación, que si no me equivoco, prácticamente estamos al final y así podemos abrir la ronda de preguntas. Muy bien, muy bien. Vale, pues muchas gracias y perdón por las molestias. Y gracias, Dani, por continuar. Pues continúo, ¿vale? Creo que, no sé dónde me había quedado, creo que por la alta tecnología en el funcionamiento, implantación y seguimiento de los algoritmos, como comentaba, no solo es hacer un algoritmo, sino luego poder darle el seguimiento adecuado y aparte que la tecnología funcione muy bien, ¿no? Para las órdenes de compra-venta y para todo el proceso tecnológico, ¿no? Que hay detrás de un algoritmo, ¿no? Por otro lado, el equipo consolidado, formado por traders, informáticos y con economistas con amplia experiencia en el mercado y de criptomonedas. Por otro lado, quería contaros que AmiTrade, nuestros algoritmos fueron desarrollados desde hace muchos años en el mercado Forex, ¿no? O en el mercado de divisas. Y hasta el día de hoy, pues esos algoritmos han sido verificados y auditados y utilizados por entidades institucionales financieras y fondos. ¿Por qué, digamos, funciona el modelo probabilístico, ¿no? Que os hemos comentado? Pues se supervisa de forma continua la relación entre el porcentaje ganador de la estrategia y su ratio profit o su ratio beneficio. Se buscan operaciones ganadoras o operaciones durante los 365 días del año. Tiene un riesgo máximo por operación del 2%, esa era una de las estrategias anteriores, la estrategia que os he enseñado, la X6R, tiene un ratio de un 1% por operación máximo de riesgo y su ratio mínimo de rentabilidad riesgo, eso significa cuánto es la rentabilidad anual en proporción al riesgo. Por ejemplo, esta estrategia tenía un ratio de un 37% anual, dividido el 4% tiene de máximo drawdown, tiene aproximadamente más de un 7% de ratio rentabilidad-riesgo, ¿no? ¿Qué es DamiTrade? Nosotros somos una fintech de algoritmos automáticos, como os comentaba, de inversión para acumular Bitcoin y criptomonedas de forma muy sencilla. ¿Cuál es nuestro aporte de valor, no? Hay unos problemas muy importantes en el sector de las criptomonedas, por ejemplo, más de 20.000 millones anuales de estafas con criptomonedas, en lo que suele ser muy frecuente que los gestores piden ingresar los fondos de los clientes en sus propias cuentas para gestionarlos, ¿no? Aquí tenéis una fuente, por ejemplo, de algunos de los artículos interesantes sobre este tema. Nosotros, por ejemplo, en DamiTrade, los fondos permanecen siempre, como os comentaba Dani antes, en los exchanges o en el broker del cliente, y DamiTrade nunca necesita permisos de retiros, ¿no? Lo que significa que los fondos siempre están en la cuenta del propio cliente. Por otro lado,
hay otro problema importante, que es la dificultad para operar en el mercado de criptodivisas, ¿no? No hay entidades financieras reguladas, no hay transparencia en la gestión, hay una desconfianza por parte de los inversores o una inexperiencia por parte de los inversores, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacerlo es lo más fácil para operar con nuestros algoritmos automatizados sin necesidad de ninguna configuración, ¿no? Son algoritmos que trabajan, como os hemos comentado, en otros sectores como el Forex o en el SP500 para alguna entidad financiera regulada. El usuario siempre tiene un total control y total transparencia de todo lo que ve, porque lo ve en su propia área de usuaria. Y bueno, esto es un dato que os anticipo de lo que íbamos a decir, solo cobramos si hay beneficio, ¿no? ¿Por qué Damitrade? Esto es importantísimo, como os he comentado, seguridad y facilidad, ¿no? Somos 100% seguros porque el sistema no toca nunca los fondos de los clientes. Los fondos permanecen siempre en sus exchanges y no necesitamos ningún tipo de permiso de retiro. Sin estrés, porque el usuario no tiene que hacer nada ni configurar absolutamente nada. Solo se registra y deja, digamos, que el algoritmo trabaje por él, ¿no? Por otro lado, el usuario puede desconectarse fácilmente, no hay permanencia y sin ningún tipo de requisito mínimo de permanencia, como hemos comentado. ¿Cómo funciona? Pues primero haces un registro, te registras en la página de Damitrade, luego creas una cuenta si no la tienes, o si no, creas una cuenta en el exchange. Si ya tienes criptomonedas, solo tienes que migrarla al exchange con el que trabajamos, conectar la API Key, que se elige uno de nuestros algoritmos automáticos y concretamente se empieza a trabajar o se empieza a ganar sin ningún tipo de configuración, ¿no? El usuario puede seguir la operativa totalmente a través de su área de usuario y verificarla también, que es muy importante, a través de su otra área de usuario, que también se la va a ofrecer el propio exchange, ¿no? Con lo cual tiene una doble información. Para que conozcáis un poco, somos una empresa que solo cobramos si el usuario tiene beneficio, lo que significa que en nuestros algoritmos solo se cobra mensualmente el 25% de los beneficios generados por el cliente, y si no hay beneficios, pues nosotros nunca cobramos, ¿no? En un ejemplo muy fácil, si un cliente tiene un Bitcoin y le da un beneficio del 2%, pues el beneficio generado sería 0,02 y el pago mensual sería 0,005, ¿no? Para que veáis, nosotros nuestra estrategia, esto es algo muy, muy interesante, os lo voy a enseñar. Tenemos una estrategia que es pública, con lo cual vosotros desde ese enlace que habéis visto, que es este que veis aquí arriba, ¿vale? Y poniendo estas credenciales, que son las que saldrían en la diapositiva que hemos visto, la credencial X6R y este es el email, automáticamente podéis ver a la estrategia, ¿no? A tiempo real, y podéis ver cómo opera la estrategia, ¿no? Esta estrategia, aparte, se pueden ver las 10 últimas operaciones, siempre las tenemos en activo para que, digamos, pues cualquier cliente, antes de hacerse cliente nuestro, cualquier usuario, perdón, antes de hacerse cliente nuestro, pueda ver el funcionamiento de la estrategia y ver cómo funciona, los riesgos máximos por operación, que está todo perfecto, ¿no? Y generar esa confianza que necesitamos. Aquí siempre tenemos el máximo drawdown registrado también, y este es el beneficio que lleva a lo largo de este año. Por otro lado, volvemos a la presentación. Y lo que sí que me gustaría enseñaros es, pues lo que es nuestra web, ¿no? Aquí tenéis Damitrade, el primer cripto realmente automático. Aquí es para comenzar a, digamos, a poder trabajar con nosotros, o bien crear una cuenta o bien acceder, ¿vale? Si ya la tenéis creada. Y por otro lado, aquí dime más, que es donde podéis ver las características que os he comentado antes, ¿no? Los 4 pasos, que son 4 pasos muy sencillos para poder pertenecer a Damitrade, las características más importantes que tenemos, que somos 100% seguros, sin estrés y sin permanencia, y por otro lado, que algo muy interesante para nosotros, qué pasó durante la beta, o sea, qué pasó con los primeros algoritmos que hicimos cuando empezamos en criptomoneda. Y aquí tenemos nuestros resultados, que son los resultados del algoritmo que tenemos ahora mismo. Si le dais aquí, abrir folleto, automáticamente veréis lo que os he enseñado antes, todos los datos del algoritmo X6R.
Y por otro lado, cuánto cuesta, que también os lo he comentado anteriormente, un programa de afiliación que tenemos, que es muy interesante también para referidos, y nuestro equipo. Ya, por último, doy finalizado y doy el paso a Leonor por si quiere comentar algo más. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos tomamos más tiempo del que teníamos planeado, pero es que es mucho contenido y hay muchas preguntas por aquí. Quedan algunas preguntas pendientes. Por ejemplo, nos preguntan algún sitio confiable en Latinoamérica para comprar bitcoins, nos pregunta Carlos. Sí. Dani, ¿quieres contestar tú? Sí, a ver, lo que me extraña un poco que él diga en Latinoamérica, es decir, a día de hoy la mejor forma de comprar criptomonedas es para mí, sobre todo por rebajar las fees, es a través de casa de cambios, como he dicho antes en algunas slides. No sé si, debido a que por motivo de seguridad, de blanqueo de capital, estas plataformas necesitan hacer lo que se suele conocer como el KYC, que es decir, el proceso de reconocimiento de los usuarios, es decir, el proceso en el cual yo tengo que enviar mi documentación para validar que efectivamente soy yo, y no sé si puede haber alguna restricción en el país en este caso, la persona que nos está escuchando, para que en las más famosas plataformas que conozcamos no lo puedan hacer. De todas formas, aquí en Valencia hay la B2Me, que permite tanto de comprar con transferencia bancaria como con tarjeta de crédito. Es una empresa española, yo conozco el fundador, nos hemos sentado varias veces con ellos, antes también de montar todo esto, porque llevo ya tiempo en el tema de las criptomonedas y yo sé que trabaja muchísimo, muchísimo con todo lo que es la parte de América de habla hispánica, así que yo creo que ellos le pueden dar no solo los servicios necesarios, sino hasta el soporte. Repito, es B2Me, creo que se escriba, bueno, creo que estaba en una slide, b2me.com, y ahí además tiene una sección de Academy, una sección donde le pueden hacer preguntas frecuentes o preguntas directamente, escribirle si tiene alguna en concreto. ¿Por qué, repito, digo esta empresa en concreto? Porque sé quién está detrás, que esto es lo más importante en este mundo. Sé quién está detrás y me fío de la persona que está detrás. A lo mejor puede haber plataformas mejores, sí, pero yo no sé quién está detrás, entonces yo no me fío a dar sus nombres o a compartirla con los usuarios. Nos preguntan también por aquí, Juan Medina, entre Coinbase y Binance, ¿cuál sugieren? Vale, hola Juan. A ver, entre Coinbase y Binance son dos plataformas completamente distintas. Entre Coinbase Pro y Binance, no, me explico mejor. Coinbase es una casa de cambio. Coinbase nace como monedero para poder dejar tu dinero, tu Bitcoin allí. Es el típico monedero online donde tú dejas a terceros la gestión de tus criptomonedas. Volviendo un poco al tema de las claves públicas y las claves privadas. Claro, lo que te da la posibilidad de Coinbase es, si tú tienes euro o dólar, de convertirlo en Bitcoin y al revés, volver a convertirlo en criptomonedas. Hacerlo desde Coinbase, repito que es una casa de cambio, no quiero decir tontería porque estos números cambian en continuación, pero yo he llegado a pagar, o bueno, afortunadamente no he llegado a pagar, he llegado a ver hasta el 5% de fee. Es decir, que el precio de mercado al que se compra el Bitcoin es 5% más alto o más abajo, dependiendo si se quiere comprar y vender, porque es el margen de ganancia de la plataforma. Sin embargo, de forma totalmente gratuita y hasta 1000 veces al día, lo que se puede hacer es mover los fondos desde Coinbase a Coinbase Pro. No se necesita hacer otra cuenta, automáticamente al tener una cuenta en Coinbase, automáticamente se tiene una cuenta en Coinbase Pro. ¿Y qué es Coinbase Pro? Coinbase Pro es el exchange de Coinbase. Entonces allí sí que comparamos Coinbase con Binance, porque Binance es un exchange antes de nada. Entonces, la grande diferencia entre Coinbase Pro y Binance, bajo mi punto de vista, yo como no sé detrás cómo está construido lo que hay, me cuesta preferir uno o el otro. Para mí los dos son
confiables, esto sí, ahí no tengo ningún problema en decirlo porque han demostrado en el tiempo de ser plataforma muy confiable. Y es verdad que Binance tiene las fees mucho más bajas. Binance, el usuario recién entrado, tiene unas fees de unos 0,1% a transacción, mientras que Binance de Coinbase Pro la tiene en 0,5% a transacción. Esto quiere decir que te pide 5% más. Además que Binance, si tú decides comprar el token de Binance, que es BNB, y vas en la sección privada y detienes BNB, automáticamente puedes decidir de pagar las transacciones, las fees de transacción en Binance y te hacen un extra 25% de descuento. Esto quiere decir que por cada transacción tienes que pagar los 0,075% de fee en entrada. Y esto es muy, muy potente porque yo hago dos operaciones, una por ejemplo per comprar Bitcoin porque creo que el precio va a crecer, luego lo vendo porque afortunadamente el precio ha crecido. Bueno, de lo que yo he ganado solo tengo que descontar por los 0,075 de entrada con Binance y 0,075 de salida con Binance, solo tengo que descontar los 0,15% del total de mis transacciones. Sin embargo, haciendo lo mismo con Coinbase Pro, la diferencia es que en el otro lado estoy pagando el 1% de transacción, 0,5% de entrada y 0,5% de salida. Por otro lado, también Binance tiene los volúmenes más altos. Es decir, la probabilidad que se encuentre una cantidad de gente que quiera comprar o vender muchas criptomonedas es más alta que Coinbase Pro. Pero también es verdad que las monedas que tiene listada Binance no son exactamente igual a las que tiene Coinbase Pro. Entonces, dependiendo a lo que Juan, en este caso, que ha hecho la pregunta, quiere comprar o vender, puede que Binance sea más interesante. Perdonadme, que Coinbase Pro sea más interesante que Binance, porque a lo mejor no tiene alguna moneda listada. De todas formas, para mí son en ambos para confiar. Por aquí Carlos nos pregunta sobre el Bit2Me. Sí. Me imagino que quieres saber más información de eso, de repente una pequeña descripción. A ver, Bit2Me, para hacerlo sencillo, y espero que Carla, si no me equivoco, se llama la persona que ha hecho la pregunta, conozca a Coinbase porque podemos decir que Bit2Me es como un Binance, es decir, empieza siendo un monedero que te permite comprar y vender criptomonedas. La dirección la estoy mirando adesso mientras estoy hablando, es bit2me.com, donde he escrito bit de byte, to en 2 en número y me como me personal en inglés, Bit2Me. Además de tener muchos, entonces, posibilidad de comprar y vender criptomonedas como una casa de cambio y además, por ejemplo, han creado un exchange descentralizado. Uno de los primeros exchanges descentralizados también ha sido creado por ellos. Si ya es una temporada que no entro en el exchange descentralizado, pero me parece que por motivo también de velocidad de transacciones y no se podía utilizar con Bitcoin, pero no quiero decir una tontería, así que esto tomarlo así, acceder y mirar el exchange descentralizado porque era muy interesante y tienen muchas más cosas, tienen una academy, tienen tienen la posibilidad de tener los fondos, es decir, están haciendo últimamente muchas empresas que a lo que se dedican es tener los fondos para los usuarios. ¿Vale? Justo lo que os he dicho, que se necesita la clave pública, la privada, en este caso hay empresas que se dedican justo a mantener en seguridad tus fondos, porque empieza a haber gente que a lo mejor tiene una cantidad de Bitcoin muy, muy, muy grande y esto hace que de alguna forma, no, ya tenerlo en un paper wallet o en un hardware wallet a lo mejor no sea lo mejor. Y, por ejemplo, han hecho una cosa aquí en España muy interesante, que tú podías ir tranquilamente a un cajero y sacar dinero a partir de tus Bitcoin, o puedes comprar Bitcoin en muchísimas tiendas de toda España, por ejemplo. No sé si han movido este producto que se llamaba Ticketbit, por ejemplo, no sé si lo han movido también a todos los países que son de habla hispana en América. No sé si he contestado a la pregunta de la persona. Bueno, siguen por aquí algunas preguntas, se pudieron haber pasado
Sin embargo, pedimos a todos los que tengan preguntas sobre Bitcoin que nos escriban a la dirección que ven en pantalla, la dirección de correo, o por el número de WhatsApp, por allí las estaremos contestando. Todo lo que sean dudas sobre inversión de Bitcoins, dudas sobre qué tipo de criptomoneda es mejor según las necesidades que ustedes tienen, sobre inversión, sobre estrategias, cualquier duda que tengan, por allí la vamos a estar contestando. También les recordamos que el producto que ofrecen nuestros amigos de Dummy Trade es un producto el cual utiliza algoritmos en criptomonedas. Es un producto en donde ustedes van a poder aplicar una estrategia de alguna manera robotizada y comprobada en sus inversiones de criptomonedas. Por lo tanto, es un producto que recomendamos y es un producto confiable. Además de esto, es un producto que no tiene ningún tipo de costo, simplemente van a poner allí sus criptomonedas y si tienen ganancias, que por supuesto estoy segura que van a tener, el único pago sería un porcentaje de esas ganancias. Por lo tanto, pensemos que si quiere probar este producto, simplemente tienen que preguntarnos sobre la información. Allí les estaremos enviando los links que provee el Instituto Español de la Bolsa para que inicien, como les dije, sin costo alguno y sin límite para ingresar. Puede ser desde €1, $1 hasta la cantidad que necesiten. Por aquí nos están preguntando, si quisiera invertir en DomiTrade, considerando que estoy en Latinoamérica, entiendo que los fondos no los transfiero a ninguna otra plataforma, sino que permanecen en el exchange con el que se trabaja. Es decir, los tengo a la vista siempre. ¿No hay límite de entrada ni de salida? Pregunta por aquí Carlos. Vale, la primera pregunta, la respuesta es sí, se queda en el exchange. Además, cada vez que nosotros hacemos una operación, realmente la estamos haciendo en la cuenta de los usuarios. Entonces, nosotros simplemente mandamos una orden de compra o de venta en la cuenta de los usuarios y el usuario lo puede ver en tiempo real y puede ver en tiempo real que lo que le estamos mostrando es realmente lo que hay en su plataforma. Esto es lo que nos distingue de todas las demás plataformas que a día de hoy hay en el mercado. Entonces sí, solo tienes que tener el exchange y para que seamos claros, en este momento estamos trabajando sobre todo con Binance, justo por la seguridad que nos da y por la fee baja. Y luego había la otra pregunta era, ¿me puedes, Leonor, repetir? Nos decían, no los transfiero a ninguna otra plataforma, sino que permanecen Exacto. en el exchange. Es decir, los tengo a la vista siempre, no hay límite de Sí. entrada ni de salida. Perfecto. La entrada de salida. A ver, no hay permanencia, es decir, una vez que uno entra, como las criptomonedas se quedan en su cuenta del exchange, en cualquier momento, simplemente con cancelar las API key, automáticamente nosotros ya no podemos entrar. Entonces, sí, no hay permanencia y es todo automático. Hay un límite de entrada que es 0,025 Bitcoin. Estamos hablando de bueno, a hoy no sé si son 200 o 300 euros. Y hay un motivo muy sencillo, muy sencillo. Y es esto. Cuando un usuario, y esto lo puedo decir porque en cuanto el algoritmo Pérez lo ve de forma inmediata, y además algo ha comentado Seba cuando ha hablado de nuestra estrategia X6R, no es que un usuario me da un Bitcoin y yo trabajo con un Bitcoin. Yo trabajo con una pequeña cantidad de este Bitcoin. Y entonces yo necesito una cantidad mínima que es 0,025 BTC para que cuando yo envío el orden de compra y de venta en el exchange, yo por lo menos tenga el mínimo que el exchange me permite, que en este caso Binance permite transacciones mínimas de $10. Entonces, os puedo decir que si entráis por lo mínimo, que es 0,025 Bitcoin, nosotros estaremos operando alrededor, luego nos hemos cogido un poco de margen con el cambio de precio, no piñarnos los dedos, alrededor de unos $20 por operación. Entonces, una cantidad muy pequeña. Genial, entonces no me queda más sino
pedirles que cualquier duda que haya quedado pendiente, cualquier información que necesiten, ahí tienen nuestro número y nuestro correo electrónico. También los invito a que prueben con este producto que nos traen nuestros amigos de Domitrade, quienes los invitamos en este webinar porque ustedes solicitaron información sobre inversiones de criptomonedas. Y bueno, ya saben, simplemente envíanos por allí la solicitud para enviarle toda la información, el link para que creen su cuenta y ya saben, por allí van a poder probar, van a poder ver. Es bastante claro, es bastante amigable la plataforma, así que los invito a que simplemente nos escriban al número que ven en pantalla o a la dirección que ven en pantalla y empiecen desde ya con este producto que nos traen nuestros invitados del webinar del día de hoy con Domitrade. Todos ustedes ya saben los beneficios de las criptomonedas. Está más que comprobado que es la forma de democratizar las inversiones. No es una cosa solo para jóvenes, no es una cosa solo para entendidos, es una cosa a la que podemos acceder todos desde hoy. Y no hay mejor momento para empezar a invertir sino hoy. Bueno, mejor fue ayer, pero ya que no lo hicimos ayer, vamos a hacerlo hoy. Así que ya saben, escríbanos por allí, vamos a estar contestando todas sus preguntas, enviando toda la información que necesiten. Vamos a estar en contacto con nuestros invitados el día de hoy de Domitrade y resolviendo todas las dudas y enviando toda la información para que ya puedan acceder a esta estrategia que combina algoritmos en las inversiones de criptomonedas. Así que no lo duden más, allí está el teléfono y el correo electrónico. Por mi parte, agradecida con el equipo de Domitrade, el Instituto Español de la Bolsa. Les agradece el tiempo que dedicaron a todo este webinar, a toda esta presentación. A todos los que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Otro encuentro con la cultura financiera de las que estamos muy agradecidos que nos hayan invitado. Esta semana también tendremos otro webinar en el que hablaremos de Intratrade. Va a estar muy bueno. Van a recibir la invitación por allí. También van a ver a partir de mañana los banners de invitación en la página web. Así que si les interesa Intratrade, ya pueden ir anotándose. No se queden por fuera. Sabemos que muchos webinars, muchas personas se inscriben y a veces al final es difícil inscribirse, por lo que les pedimos que desde una vez cuando vean el banner, cuando vean la invitación, inscríbanse desde ya. Les recuerdo que en un par de horas van a recibir la grabación de este webinar a su correo electrónico. Allí van a recibir el link de acceso por si quedó algo pendiente, si quieren repasar algún contenido, lo pueden hacer por allí, así que ya saben. Por mi parte, de nuevo, muy agradecidas con todos los que nos acompañaron. Los invito a probar la herramienta de Domitrade. Simplemente tienen que escribirnos. Muchísimas gracias a los invitados de Domitrade. Muchísimas gracias a todos. Y espero verlos ya en mediados de semana para otro encuentro con la cultura financiera. Muchísimas gracias. Se despide Leonor Roquet y el Instituto Español de la Bolsa. Hasta luego. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también de mi parte y de la oportunidad de hablar de Domitrade. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.